17 minutos para las 23 horas. El gobierno, a través del ministro del Trabajo, enfatizó que se multará a las empresas que pongan problemas a sus trabajadores que son voluntarios de bomberos. Fue la polémica que se generó el día de ayer y en el día de hoy, donde inclusive la ministra del Interior salió al paso a anunciar que se iba a generar sanciones para las empresas que actuaran así. Asimismo comentó que los voluntarios no deben tampoco devolver horas de trabajo ni ver afectadas sus remuneraciones. Bueno, ¿cómo funciona la ley para los bomberos en este caso y qué dice el Código del Trabajo? Para responder estas dudas es que estamos con la abogada diplomada en litigación oral y laboral de la Pontificia Universidad Católica, Lía Rojas, que está en línea. ¿Cómo está, Lía? Muy buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Oiga, Lía, el tema llama la atención por dos cosas. Primero, porque pareciera que el sentido común debiera indicar de que las personas que están en este tipo de tareas, uno debiera darle las facilidades como empleador para quienes son empleadores. Y lo segundo, que se genere una polémica en este contexto también, ¿no? Claro, exactamente así. Bueno, lo que dice nuestra norma laboral es que ninguna empresa puede despedir a un trabajador o considerar que la salida ha sido justificada cuando va a una emergencia por ser bombero. Ahora, nos encontramos frente a una situación bien particular porque la situación que estamos viviendo hoy día, en donde ya llevamos días de emergencia y no sabemos cuánto tiempo va a durar, creo que es algo que quizás no habíamos vivido antes. Por lo tanto, está muy en la palestra esta norma, en donde está justificado que no solo que el bombero se pueda ausentar durante el tiempo que dure la emergencia, sino que además el empleador no puede pedir que retorne y además debe pagar por estas horas. Pero paga por un día y una jornada normal, porque los bomberos están trabajando mucho más allá que la jornada habitual de trabajo. Claro, exactamente así. O sea, el empleador está obligado a pagar la remuneración, no puede descontar ningún tiempo de esta en caso de que el bombero haya acudido a la emergencia y en caso de que el empleador tuviera dudas, puede solicitar la información al cuerpo de bomberos respectivo para que se le informe si es que es efectivo que esta persona es bombero y que está prestando las funciones. Lía, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los bomberos, hay muchos casos que llevan 5, 6, 7 días, o sea, cumplen más allá de sus 6 días laborales y el 7º día de descanso? ¿Qué pasa desde el punto de vista laboral? Bueno, el empleador, durante los días que debía prestar funciones de ese trabajador bombero, no puede descontar ningún tipo de remuneración, por lo tanto debe pagarla íntegramente y que se considera para todos los efectos que esto está justificado. Esta norma igual es una norma relativamente nueva porque esta modificación al Código del Trabajo existe solamente desde el año 2016. Entonces aquí estamos, si bien el empleador tiene que dar permiso, también se le está haciendo responsable por el pago de las remuneraciones durante el tiempo que ese bombero esté prestando las horas de servicio. Ahora, en este contexto, los seguros son independientes, eso lo ve bombero, no lo ve la empresa que contrata al bombero. Claro, la verdad es que los seguros, por los riesgos que ocurran en digamos, esta labor de bomberos, claro, y aparte ya no corre por cuenta del empleador, pero el empleador sí está obligado también a resguardar de todas formas la salud del trabajador. Por ejemplo, si tenemos un empleador que tiene una faena que puede estar cerca de un lugar donde se produce un incendio, es necesario que ese empleador tome todas las medidas para resguardar la vida y la salud del trabajador que está en esa faena. Incluso tiene la obligación de suspenderla y entregarle todos los elementos de protección personal para resguardar la vida y la salud del trabajador, pero siempre cuando esté prestando funciones. Oye, estamos conversando con la abogada Lía Rojas. Si usted quiere hacer una consulta, nos escribe al WhatsApp, al +56 99200 7888. Un pequeño paréntesis, en el sur de Talca hubo un corte masivo del suministro eléctrico hace cerca de 10 minutos. Hay preocupación por parte de las personas que están allí. Vuelvo con el tema del trabajo de los bomberos. ¿A qué se expone la empresa que impida el trabajo fluido de un bombero en su acción? Bueno, en el caso de que la empresa se oponga que el bombero preste servicio o le pida que retorne al trabajo, esto puede ser denunciado a través de la página de la Dirección del Trabajo y esa empresa se puede exponer a multas que pueden llegar hasta las 60 unidades tributarias mensuales. O sea, eso significa alrededor de 3.700.000 pesos. Por lo tanto, las multas son bastante altas. Así que el objetivo de esto es que exista un cumplimiento y que
los bomberos que están resguardando la vida de las personas y ahí están luchando, puedan obtener íntegramente su remuneración y que no tengan ningún tipo de consecuencia laboral. Ahora, ¿solamente esto faculta a los bomberos para este tipo de emergencia? ¿Hay otro tipo de profesión u oficio que esté facultado? Lo que pasa es que los bomberos, como es los bomberos están establecidos como un cuerpo de voluntarios. Por lo tanto, como es un trabajo voluntario, no está remunerado como una prestación de servicios propiamente tal, como sí existe en otros países, en donde los bomberos son remunerados y pagados. Pero acá en Chile, como no existe una remuneración propiamente tal, existe una norma especial para este voluntariado. Entonces, cada vez que existe una emergencia, porque el bombero siempre tiene que estar acudiendo a las emergencias, existe esta protección laboral para que no pierda su fuente de empleo, dado que el trabajo de bombero es voluntario. Ahora, yo creo que pocas veces habíamos visto una emergencia durante tantos días y que veamos tantos cuerpos de bomberos que acudan al rescate. Por lo tanto, yo creo que igual acá, para las empresas, por ejemplo, que son grandes, yo creo que no existe problemas en asumir una remuneración, pero para empresas más pequeñas, quizá en estas circunstancias particulares, debería existir algún bono o ayuda del Estado, porque finalmente esa empresa también está contratando una persona que es bombero y que sabe que se va a ausentar, que no va a prestar servicios, y ese cargo se lo estamos traspasando igualmente al empleador, que a veces es un empleador pequeño y que tiene que asumir estos costos. Entonces yo creo que ante esta situación particular, igualmente quizás debiera existir algún tipo de subsidio. Claro, eso precisamente nos preguntan nuestros auditores, particularmente Alejandro, dice acá, se habla de empresas, pero ¿qué pasa con las pymes o MIPYMES? Empresas que tienen 2, 3 trabajadores. O sea, si hay 1 o 2 que son bomberos, la empresa tiene que cerrar nomás. Y tampoco puede hacerlo, porque aquí, como estamos frente a derechos laborales, la empresa no puede llegar y cerrar. O sea, esa empresa se expone no solamente a multas, sino que en el futuro también se expone a una demanda para que se exijan, no sé, indemnizaciones, años de servicio, etcétera, y eso a veces puede llevar hasta la quiebra a una pyme. Por eso yo creo que muchas veces cuando se hacen las leyes, se hacen pensando en una situación particular, pero a veces la práctica nos lleva a cosas muy distintas. Por eso yo creo que en esta ocasión particular, y ya que estamos hablando mucho de este tema, sería muy importante que pudiese existir algún tipo de subsidio o bono para subsidiar a estas pymes para el pago de estas remuneraciones, que finalmente no es solo la remuneración líquida que lleva el trabajador, sino que también hay que pagar las cotizaciones previsionales, que son alrededor del 22% del sueldo. Bueno, la situación, fíjese que a veces la normativa puede ser un poco perversa con el objetivo inicial. O sea, se busca un bien, pero se genera un efecto posterior. Acá mucha gente me escribe, entonces va a haber empleadores que no van a querer contratar bomberos, pues. Es que exactamente yo creo que eso es lo que puede pasar, porque si tenemos un empleador que no va a querer contratar a una persona porque es bombero, porque puede pasar una situación como la de hoy día, claro, para una empresa pequeña eso puede ser algo terrible, o también va a tener que gastar mucho más dinero en poder contratar un suplente para esa persona mientras está en emergencia, también la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a estar. Entonces, claro, se nos puede producir un efecto perverso. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos una tarea importante al ministro del Trabajo, que entendemos que son los derechos que se tienen que respetar de las personas que son trabajadores bomberos, pero también hay que pensar en el otro lado y en las empresas que son pequeñas. Yo creo que es necesario entregar un subsidio para poder enfrentar esta situación particular, porque si no, finalmente puede pasar lo que nos decía ahí el auditor, que no se quiera contratar a personas que son bomberos porque es el empleador finalmente el que tiene que subsidiar. Claro, y aquí se aplica evidentemente el sentido común, que se queda la autorización hoy día, tiene que estar trabajando por la ayuda, etcétera. Pero me imagino que la ley, y no se lo pregunto, contempla de que debe notificar formalmente el bombero cuando ingresa a un trabajo que es bombero. No, porque la verdad no está establecido así, sino que el bombero, cuando acude a la emergencia, el empleador puede solicitar los antecedentes para acreditar que efectivamente es así, pero la persona no está obligada a informarlo. Pero como digo, tampoco habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Que quizás en el futuro se va a discriminar por parte de los empleadores, y
consultar acerca de estas circunstancias y podemos tener un efecto discriminatorio que claramente va a ser perverso para lo que está establecido hoy día la norma, que la norma lo que quiere es el bien común. No, evidentemente, pues claro, porque de una otra manera esto le genera una suerte de fuero a ese trabajador en este periodo, que usted como bien señala, este es un periodo muy excepcional donde una emergencia que dura varios días, en términos generales una emergencia de bomberos dura horas. Claro, y la ley lo que hace es que establece que es durante el tiempo que dure la emergencia. Entonces no establece tampoco un máximo, como por ejemplo, no sé, el bombero podrá ausentarse durante un periodo de 7 o 10 días. Aquí es mientras dure la emergencia, y hoy día estamos en una situación que no sabemos cuánto tiempo va a ser, porque no solamente la ley establece que el bombero puede acudir a la emergencia cuando se trate de un incendio, sino que también en el caso, por ejemplo, de accidentes, resguardar la salud de las personas. Recordemos que el bombero no solamente acude exclusivamente cuando hay incendios. Por ejemplo, aquí en esta zona afectada hay un montón de personas que requieren otro tipo de ayuda, y en ese caso bomberos también está facultado para acudir a esa emergencia. Y acá me preguntan, ¿y en el caso de Socorro Andino, por ejemplo, Cruz Roja, no lo faculta la ley? La verdad es que esta ley en particular se trata solamente de los bomberos y de la emergencia de ellos, digamos, en el llamado al rescate. No se hace extensivo a otras instituciones, quizás porque nos encontramos frente a una emergencia, digamos, particular, pero seguramente en otros casos lo que se establece sí es que cuando un trabajador abandona su puesto de trabajo, esa salida tiene que ser justificada. Por lo tanto, si es que acude en llamado a una emergencia una persona que pertenece a otra institución por un bien superior, claramente ese empleador no lo va a poder despedir, porque igualmente va a estar resguardado por las normas laborales en general, no particular como lo que estamos viendo en este caso, pero no se va a poder considerar como una salida sin justificación tampoco. Claro, porque hay otras profesiones y oficios que también son importantes que se activan en este tipo de situaciones, personal de la salud y demás, digamos. Claro, y ahí hay que ver cuál es el bien jurídico protegido. O sea, si estoy acudiendo a un llamado para evitar que se produzca un mal mayor, para salvaguardar la salud de una persona o la vida de una persona, claramente que siempre es una situación que va a estar justificada. Oiga, y en el derecho comparado desde el punto de vista laboral, ¿existen otros países esta misma situación? Lo digo, un país donde el bombero no es rentado, no profesional, sino que rentado. Aquí son profesionales, pero no se les paga. ¿Existe esta misma normativa? Seguramente debe existir, pero recordemos que nuestro país es uno de los países que tiene más leyes en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos normadas todas y cada una de las situaciones que van pasando, y todos los días vemos que van saliendo nuevas leyes. Hay países que no tienen tanta regulación como Chile. En Chile hay mucha regulación muy específica, por lo tanto es de esperar que seguramente nosotros, por lo menos en este punto, estemos mucho más avanzados que nuestros pares de Latinoamérica. Yo no sé si hay jurisprudencia en torno a la materia ya en casos como este, pero claro, si una persona es bombero, va a una emergencia, está 2 o 3 semanas, o una semana en este caso, fuera de su trabajo, que no es la cotidianidad. Recordemos que las emergencias no son de tan largo tiempo, pero después de 2 semanas se le despide. ¿Se podría arguir y aferrarse a esta normativa? Sí, sin duda que sí. Y no solamente ahí el empleador se expone a multas, indemnizaciones, sino que también podría existir una actitud represálica, y eso puede constituir una infracción a una garantía fundamental resguardada por la Constitución. Por lo tanto, ese empleador puede ser sancionado hasta con 11 remuneraciones. Por lo tanto, hoy día nuestra ley laboral protege mucho al trabajador y le entrega todas las herramientas necesarias para resguardarse y que exista una debida protección a sus derechos. Bueno, Liliana, nos deja bastante más claro frente a este tema que en primer término, claro, a uno le llama mucho la atención, porque uno no podría pensar que alguien podría despedir a una persona que va a ayudar a otros, sobre todo si está calificado en el caso bombero, pero usted también lo matiza de buena forma, ¿no? Que estas son las excepciones, una emergencia que dura 6-7 días, salvo terremoto o incendio en Chile, la cotidianidad es que no sean periodos tan extensos. Claro, así es. Yo creo que nos queda pendiente el subsidio a las pymes en este tipo de casos. Así que yo creo que un llamado ahí al ministro para que podamos ayudar también a la pequeña empresa que
que la sufre para salir adelante. Sí, pues, los empresarios no son enemigos, tienen que ser amigos, todos viven en comunidad. Gracias. De todas maneras. Bueno, buenas noches, Mauricio, que esté muy bien. Ría Rojas, abogada, litigación oral, experta diplomada en litigación oral y laboral de la Pontificia Universidad Católica de Chile, conversando con nosotros frente a estos derechos que la ley laboral faculta. Yo les quiero recordar a